Central, y por lo tanto, si el Banco Central hace bien su trabajo en estas cosas, también vamos a estar mejorando la competitividad global del Uruguay. De los 109 factores que el Foro Económico Mundial toma en cuenta para este índice, uno de los que tenemos que trabajar más justamente es el referido al de la inflación, ¿verdad? Que es de donde estamos, uno de los que estamos peor ubicados. O sea, la inflación desde nuestra perspectiva es hoy uno de los principales problemas en el balance de riesgos de la economía uruguaya. La inflación es hoy uno de las prioridades, digamos, para justamente el desarrollo de las políticas macroeconómicas, pero principalmente desde esta perspectiva la inflación es hoy uno de los mayores riesgos para el crecimiento económico y para la competitividad de las empresas uruguayas. La inflación está hoy por fuera del rango objetivo, ya hemos dicho más de una vez que el rango para nosotros no es pegarle al patito, es dar una orientación de política de hacia dónde estamos trabajando. Hay una explicación razonable de por qué la inflación está un poco más alta, por lo que decíamos hace un rato. Altos precios internacionales, que no es enteramente compensado con una baja del tipo de cambio, porque obviamente las presiones a la apreciación cambiaria no se convalidan enteramente, porque tenemos una visión de mediano y largo plazo, porque entendemos que no se puede convalidar toda las presiones a la apreciación cambiaria hoy, porque las condiciones internacionales no son condiciones de largo plazo, no son estructurales. Estados Unidos y Europa no van a tener las tasas de interés por el suelo toda la vida, el dólar y el euro no van a estar tan caídos toda la vida, eso se va a revertir. Por eso es que nosotros no podemos convalidar internamente esa situación de manera total, porque, como bien se decía Zubrowski, el día que esto se revierta vamos a tener cadáveres en el camino que no vamos a poder revivir. Justamente el pragmatismo de la política económica en esto, ¿verdad?, trabajado desde la política monetaria, desde la política fiscal, es justamente tratar de que la apreciación refleje elementos estructurales, pero no un componente circunstancial que más temprano que tarde seguramente comience a revertirse. La volatilidad de precios está asociada a la inflación perturba las señales que se toman en consideración para la toma de decisiones y, por lo tanto, ni hablar, la inflación es parte de un clima de inversión, ¿verdad?, que en la medida en que no esté bajo control puede perturbar la toma de decisiones de inversión y de consumo. El Banco Central está alerta en el combate a la inflación y en dar herramientas para el manejo cambiario. Acá siempre decimos que esto es siempre un tema de equilibrios, esto es siempre un tema de tener muchos platitos girando en el aire, ¿verdad? Y lo que no tenemos que hacer es dejar que se caiga ninguno. Obviamente, a través del uso de la tasa de interés, pretendemos dar las señales claras con respecto a la orientación de la política monetaria en el combate a la inflación, ¿verdad? Y en otras medidas que se asocian a la política monetaria y que refuerzan, que potencian las señales que damos desde la tasa de interés. En particular, lo que fue el aumento de los encajes medios y, sobre todo, la creación de los encajes marginales para los depósitos bancarios. Son todos decisiones de política monetaria que refuerzan esa misma dirección de combate a la inflación y en la cual también no nos sentimos solos, ¿verdad? Porque este tipo de medidas en materia de tasas de interés y en materia de encajes, ¿verdad?, están siendo tomadas a nivel de los distintos países emergentes que están viviendo esencialmente las mismas presiones que vive el Uruguay. Pero además de combatir la inflación con medidas del tipo tasa de interés y encajes, también estamos tratando de contribuir a generar herramientas para que las empresas públicas y privadas y para que el Estado pueda manejar los vaivenes cambiarios de manera más segura, de manera más previsible, ¿verdad? Y por lo tanto estamos teniendo un rol importante en el impulso a la utilización de los mercados de forwards y de los mercados de futuros, ¿verdad? Me acuerdo hace unos años que algunas gremiales se quejaban de que empezaban negocios con el dólar a tal monto y después los terminaban cerrando a tal otro y vos le decías, bueno, pero ¿por qué no haces un forward, un futuro, te asegurás? Ah, porque me cobran $1, $2, $3. O sea, obviamente hay un tema de costos en esto que hoy se está tratando de
mitigar. De hecho, después de eso el Banco Central se ha comprometido a hacer la contrapartida de todas las operaciones que se le presenten, asegurando entonces la existencia del mercado. Pero aún así, el uso de estos instrumentos es ínfimo, tanto del lado de las empresas públicas como de las empresas privadas. En realidad, no estaría bien que nosotros impulsemos el uso de forwards y futuros como elementos de seguro de cambio, midiendo operaciones una a una, a ver si gané o perdí en cada una. Es como decir que cuando uno saca el seguro del auto y no choca, perdió. No, uno saca el seguro del auto con una visión estratégica, de largo plazo. Probablemente algún día choque y se los digo con propiedad, ¿sí? Y por lo tanto, más vale que ese día uno estuviera asegurado. Esto es lo mismo, el forward, el futuro, no puede ser concebido midiendo el numerito operación a operación. Tiene que ser un elemento que se integre a la cultura corporativa, tiene que ser un elemento que sea parte de un enfoque estratégico. Hay que hacer estas cosas de seguros en el largo plazo. En algunas operaciones concretas ganaremos y en otras perderemos. En general, perdemos poco cuando ganamos poco cuando ganamos, pero el día que se pierde, más vale estar asegurado. Esto ayuda a dar previsibilidad a los flujos financieros y, por lo tanto, facilita la toma de decisiones. Reduce los costos de asimetrías de información y ayuda a mitigar problemas de liquidez. En el Uruguay el uso de estos mecanismos es muy limitado y en general está asociado a empresas internacionales que ya tienen cultura de utilización de seguros de cambio. Pero reitero, lo importante es entender que en contextos de baja inflación como los que tenemos en los últimos años, señores, el tipo de cambio puede subir, pero también puede bajar. Y por lo tanto eso hay que incorporarlo como variables de mercados a los cuales uno debe enfrentar con elementos de retornos y riesgos. Y asegurarse contra los riesgos suele ser una buena política de largo plazo como parte de un enfoque y una cultura estratégica empresarial. De hecho, hay unos trabajos basados en datos del INE que hicieron algunos colegas en que hay algunas razones para el uso de estas cosas que en general tienen que ver con esto que estamos diciendo, pero que en realidad también reflejan el escasísimo uso de estas herramientas de seguro, ¿verdad? La proporción de firmas en casi todos los sectores es muy, muy, muy baja. Y acá yo quiero agregar un detalle más. Cuando se les preguntan a las empresas por qué no usan estas herramientas, vean el tercer renglón. ¿Creen que el gobierno intervendrá para reducir la variación cambiaria? O sea, acá hay una historia en donde las empresas se sentían, de hecho, aseguradas desde el Estado. Bueno, reitero, en estos contextos de baja inflación, de variabilidad del tipo de cambio con todos los vaivenes que tiene el valor del dólar y el euro, etcétera, a nivel internacional, bueno, creer que el gobierno va a asegurarlos a todos me parece que no va a ser la mejor visión para los resultados en esta materia. O sea que estamos realmente impulsando el hecho de que hay que profesionalizar el manejo de los riesgos, en particular el vinculado al tema cambiario, y el Estado, particularmente desde el Banco Central, está dando la plataforma para estos mercados, impulsando las contrapartes, ¿verdad? Y de alguna manera, bueno, impulsando también que la eficiencia en el manejo de riesgos a nivel empresarial pueda tener más instrumentos para hacerlo de manera más profesional y eficiente. Bueno, les agradezco la atención, buen provecho, y obviamente quedamos a disposición de preguntas, consultas, sugerencias, críticas, énfasis deportivos que quieran hacer. Gracias. Muchas gracias al presidente del Banco Central, Mario Vergara, por su equilibrada presentación. Me refiero a los colores, ¿verdad?, que utilizó. Vamos a comenzar por algunas preguntas más operativas, más de detalle si se quiere. Hay una pregunta que es más general en este plano. El 30 de junio vence la prórroga de la tasa diferencial de la prefinanciación de exportaciones para algunos sectores. ¿Habrá una nueva prórroga? Agrego en este caso una pregunta específica de la empresa Milagro, o del sector citrícola,
que pregunta justamente cuándo será publicada la normativa que modifica la tasa para el BCU en sus operaciones de prefinanciación que involucran a los cítricos y si la misma va a alcanzar a todas las operaciones de este año 2011. Bien, el Banco Central en materia de prefinanciación de exportaciones es un mero instrumento, ¿verdad? Las decisiones sobre qué sectores, qué tasa, qué plazos en general son elementos de decisión de la política de prefinanciación de exportaciones que determina el Ministerio de Economía y Finanzas. Lamento que no hayan hecho esta pregunta un minuto antes porque tenían al ministro para hacérsela. Así que, digo, no es resorte de decisión nuestra, eso es algo que tiene que definir el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Industria también aporta en el tema y promete noticias al respecto. Una pregunta más, ya ahora en un plano más general. ¿Está previsto elevar nuevamente la tasa de política monetaria considerando el compromiso del Banco Central? ¿Cree que dio resultado en el mercado las medidas ya adoptadas? Claro, depende mucho de lo que pase el día anterior. Bueno, obviamente no vamos a especular acá con lo que va a hacer el Banco Central dentro de una semana. Todos nos enteraremos dentro de una semana, ¿verdad? Con respecto a si dio resultado una medida concreta, yo creo que acá estas cosas no se pueden razonar así. A veces veo la prensa y los analistas y es como que uno educa a un hijo y piensa que un hijo aprendió algo porque el 3 de noviembre de 1980 le dijo, no, acá hay una orientación de políticas, ¿verdad? Cuando uno educa a un hijo, le marca criterios y pautas durante años y años y años para que aprendan algunos criterios de comportamiento. Esto es lo mismo. La inflación se combate o el equilibrio macroeconómico se logra con una visión consistente de política macroeconómica. Es muy difícil decir tal medida impactó en tantos puntos porcentuales, en tal. Lo que sí tenemos claro es que ir en dirección contraria generaría resultados peores. O sea, en cuanto esto incide es muy difícil medir. Lo que sí está claro es que las señales creemos que sí fueron claras y que obviamente la consistencia de política monetaria, fiscal, etcétera, de ingresos, etcétera, y en particular la consistencia interna de la política monetaria a la luz de la situación inflacionaria tiene que ser clara. Creemos que desde ese punto de vista no hay dudas la orientación que tiene la política económica y la política monetaria que tiene que apuntar a ser contractiva en contextos de alta inflación con las herramientas que tiene a su disposición, tasas de interés, encajes, etcétera, ¿verdad? O sea que nosotros nos guiamos en esa lógica de una política y no de una medida puntual de cuánto este rezongo incidió en que mi hijo entienda, ¿verdad?, que tiene que ahorrar un poco para llegar a fin de mes. O sea, es un tema de orientación de política y de consistencia de políticas que no puede desagregarse rezongo a rezongo, medida de política a medida de política. Una pregunta plantea lo siguiente. Gracias por la inyección de optimismo que el señor presidente del Banco Central somos biológicamente optimistas. Nos ha dado. Soy, dice quien plantea la pregunta, también optimista por naturaleza, pero el señor presidente habla del pasado, dice este asistente. Los exportadores miramos hacia adelante. Y plantea, ¿qué pasará si Brasil devalúa? Ni siquiera doña Dilma, dice, asegura que no. Los restantes emergentes del BRIC comienzan a tener problemas, China y la India. Si ello reduce el ingreso local, ¿cómo hará la administración para hacer frente al problema? Y perdón el término, dice, el carnaval presupuestario. Bueno, esa última frase también. En todo caso, el ministro daría una mejor respuesta a la que puedo dar yo. En particular, obviamente no coincido con esa idea de que haya ningún carnaval fiscal, ¿verdad?, ni ningún carnaval presupuestal. Las cifras, por lo menos así, no lo marcan. En general, todos estos años han sido pautados por una clara responsabilidad fiscal que soporte del crecimiento económico, del crecimiento de las exportaciones, del crecimiento de la inversión y, por lo tanto, del crecimiento de la productividad. Y estas cosas sí nos permiten ser optimistas para el futuro, ¿verdad? Porque, así como decíamos, yo creía haber tocado temas de futuro en la presentación, cuando decía
Si buena parte de los precios altos de hoy se deben a un dólar bajo, bueno, el día que los precios empiecen a bajar es también porque van a tener como contraparte un dólar alto. O sea, la estabilidad de los ingresos va a ser bastante mayor de lo que se puede plantear en un escenario más dramático, digamos. En un escenario previsible, no parece que China, India y demás se desplomen en los próximos años, ¿verdad? Obviamente, acá hay un tema de que la futurología tiene un límite y uno no puede garantizar, y sobre todo todos y cada uno de los sectores. A algunos sectores les va a ir mejor y otros no tanto, ¿verdad? Pero en un horizonte previsible, que es dentro del que nosotros podemos hablar, no vemos una situación de desplome de las principales economías emergentes. Con respecto a la devaluación de Brasil, ya lo hemos dicho en alguna oportunidad, Brasil está viviendo esencialmente las mismas presiones que está viviendo el Uruguay, pero de magnitud todavía mayor, ¿verdad? Por lo tanto, en realidad Brasil está luchando, al igual que Uruguay, para evitar una mayor apreciación del tipo de cambio, para evitar una mayor revaluación del real. O sea que está en la lucha ya no por no devaluar, porque no vemos la forma que Brasil pueda devaluar, a no ser que las condiciones internacionales cambien sustancialmente. Si las condiciones cambian sustancialmente a nivel internacional, lo que afecte o impacte a Brasil seguramente también va a impactar a Uruguay, y obviamente la administración ahí va a evaluar la situación en ese contexto. Pero otra vez, en el horizonte previsible está difícil pensar en un escenario con una devaluación a nivel de Brasil, ¿verdad? Sí, claro. No sé si el vicepresidente quiere agarrar el micrófono que es muy cómodo. Hoy es un día mancha, no le vamos a dar espacio. Sí, un empatecito. A esta altura de la vida sacar un empate, escuchá. Hay 2 o 3 preguntas que plantean la preocupación por el escenario internacional. Ciertamente que es un escenario, el propio presidente Banco Central lo ha dicho, de no estabilidad. Y se advierte por aquí, bueno, qué puede pasar con Estados Unidos, Europa. Usted decía recién, si el dólar baja, vamos a tener un dólar alto. Y creo que si los precios bajan. Sería de interés recordar que en el año 2009 los precios efectivamente bajaron y Uruguay devaluó, puso en juego la flexibilidad cambiaria, ¿verdad? En un contexto de una economía que prácticamente frenó. Mi planteo sería, que creo es oportuno a la luz de esta preocupación, ¿cómo vería un escenario? ¿Uruguay podría reaccionar de la misma manera desde el punto de vista de la flexibilidad cambiaria ante un escenario adverso que sea similar a lo que puede haber sido, por ejemplo, 2009? Justamente una de las cosas que mostrábamos es que la flexibilidad cambiaria ayudó a suavizar todos los procesos, ¿verdad? Contrario a lo que pasaba cuando teníamos tipo de cambio fijo, tablitas, etcétera. Creo que está bastante claro en Uruguay las bondades o los beneficios de mantener una política de flexibilidad cambiaria, justamente porque ayuda a suavizar y absorber los impactos externos. Por lo tanto, en escenarios que, reitero, no los vemos previsibles en un horizonte razonable, en escenarios donde la situación fuera como la de fines de 2008, principios de 2009, en el shock que tuvimos de caída de precios internacionales y demás, obviamente la flexibilidad cambiaria seguramente va a actuar. Vamos a pasar nuevamente al plano de la operativa, porque hay una noticia que se ha planteado en estos días. El sector exportador y portuario logístico tuvo conocimiento de que las tarifas de la ANP tendrían un incremento del 20%. Evidentemente hablamos de un ámbito de la administración que no es el Banco Central. No queremos avasallar la autonomía de la ANP. Plantea la pregunta, sin embargo, que hay considerando asociados eficiencia y mantenimiento de la competitividad, subraya el asistente. Que la tarifa haya sido decretada en el año 93 no es correcto, porque la estructura tarifaria se ha corregido en el periodo, ¿verdad? Se plantea, de acuerdo a su exposición, cómo considera esta decisión, obviamente que está vinculado al tema competitividad, ¿no? No tengo opiniones para dar, digo, no conozco en profundidad el asunto y obviamente no me corresponde opinar al respecto. Lo que sí está claro es que ha habido desde el gobierno en todos estos años una visión muy cauta, muy equilibrada de lo que es la evolución de ingresos y costos, ¿verdad? Y en particular el manejo de tarifas, en general de tarifas públicas,
Creo que nadie puede plantear que el gobierno ha tenido una actitud expropiadora o anticompetitiva en ese terreno. Y déjenme poner un solo ejemplo. Cuando tuvimos sequía, ¿sí?, y acá obviamente muchos saben mejor que yo lo que es la sequía en la producción, ¿sí?, eso implicó la necesidad de producir electricidad con un costo brutal cuando el petróleo estaba a $140 el barril. Si el gobierno tuviera una tesitura anticompetitiva o prescindente, ya ni anticompetitiva, prescindente, hubiera trasladado a las tarifas de electricidad el brutal aumento de costos que tuvo UTE y las empresas eléctricas. Es más, eso hubiera implicado probablemente un aumento del costo de la electricidad de entre un 25 y un 30%. El gobierno no solamente no hizo eso, sino que absorbió fiscalmente el sobrecosto derivado de la sequía para que las empresas justamente no sufrieran ese sobrecosto circunstancial. O sea que, por supuesto que podemos discutir punto a punto, medida a medida, en el puerto, en la aduana, en el Banco República, en el Banco Central, y bienvenidas todas las discusiones, pero que de ninguna manera eso se tome como reflejo de una actitud de gobierno que, reitero, en algo muchísimo más grande como fue eso de la electricidad hace 2 años, tuvo una actitud muy coherente con la necesidad de contribuir y ayudar a los procesos de competitividad que son procesos de largo plazo. Bien, la última pregunta es una pregunta, calificémosla como dura, e incluso en realidad es una pregunta retórica. Tiene que ver con los ámbitos en que ciertamente la asistencia, que es mayoritariamente empresarial, se desempeña y lo que es la actividad del gobierno y la conducción de la cosa pública. Se lo voy a plantear literalmente en ese contexto. No están los signos de interrogación, pero se podrían poner. ¿Toma en cuenta el presidente del Banco Central que está con empresarios que son los que arriesgan todos los días peleando con la burocracia del Estado, de los sindicatos y los mercados externos y el clima? Ese es el planteo ahora. Tanto lo tomo en cuenta que estamos el año entero trabajando para que los empresarios no estén en un contexto de descontrol inflacionario y que tengan herramientas en el terreno financiero para que puedan hacer mejor las cosas. Eso no lo hace solo el Banco Central, esa es la tesitura de todo el equipo económico y del conjunto del gobierno, ¿verdad? Obviamente el rol del sector privado es el que tiene, es el que arriesga, ¿verdad? El Estado contribuye también a suavizar una buena parte de los riesgos. La labor del Banco Central, que justamente consiste en preservar la estabilidad de los precios, una inflación baja, en preservar la salud del sistema financiero, en preservar la continuidad del sistema de pagos, no es otra cosa que contribuir de manera sustancial a esa plataforma que le disminuye sustancialmente los riesgos al sector privado. O sea que somos absolutamente conscientes de eso. No es gratis hacerlo. Es costoso para el Banco Central combatir la inflación. Es costoso para el Banco Central regular el sistema financiero, ¿verdad? Y mantener incluso estabilidad en el terreno cambiario. Es costoso para el Banco Central operar para estabilizar el sistema de pagos, y si no, recuerden lo que pasó en 2002. O sea, el Banco Central y el Gobierno incurren en costos que no hacen otra cosa que contribuir a un clima de estabilidad que reduce riesgos sí que, bienvenidos, los toma el sector privado. Bien, damos por culminada entonces el espacio de preguntas. Le agradecemos al presidente del Banco Central su disertación y sus planteos.